diferente. Por más que es una gran alternativa poder dar las clases por estos métodos, porque no podemos reunirnos o aglomerarnos en un salón, pero por ahí es un poco diferente esta modalidad. La verdad que sí. Bueno, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla Bueno, para que vayamos viendo. Todos estos powers, filminas que había hecho, ya se los mandé en el grupo. Cualquier cosa me avisan en el grupo, si no se los envío de vuelta. bueno. Confirmame si se logra ver ahí Se ve muy lejos, profe. se ve muy lejos. A Sí, ver si está grande ahí. ¿Se sigue viendo lejos? No sí, se pongo sigue viendo. a pantalla completa, a ver. ¿Ahí se logra ver? Ahí está, perfecto. Bueno, yo lo que pasa es que acá cuando comparto pantalla completa no veo ni el chat, ni por ahí Ah, sí. Pero cualquier cosa, bueno, si querés preguntarme o algo mientras vamos viendo estos temas, me parece que encima está bien para ingresar, pero estoy bueno, compartiendo la bueno, pantalla, no. dale. A ver. Me figuraba que alguien más estaba por ingresar, pero no. Bueno, cualquier cosa, si escriben ahí en el grupo o en el chat, me avisas. O si vos querés Bueno, escribir, actívenme con el audio, porque si no, no lo veo. Voy a tratar de buenísimo, compartir. profe. Em, Quedamos más o menos, a ver, para recordar lo que vimos la clase pasada. Quedamos Sí, en lo que es el ordenamiento político, ¿no es cierto? ¿Te acordás a ver cuáles eran las instituciones políticas que existían en ese momento en el siglo XV en la península? del siglo XV. Y me parece que están queriendo ingresar a... Mari parece. Sí, Sí, pero no... sí. Ahí ingresó. Bueno, cualquier cosa ahí puedo ingresar. Cualquier cosa me escriben, me hablan por el audio porque al compartir no... las instituciones políticas que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Te acordás o no? ¿Cuáles eran? ¿Quién era el jefe supremo? ¿Quién gobernaba? ¿El rey? Exacto. Y después existían otras dos instituciones políticas, que una más que nada era para, como, de cierta forma, un acompañamiento o para otras funciones, como hacer las funciones, el dictado de normas y demás, que era cuál, ¿te acordás o no? Que, que eran los consejeros del Consejo Real. Y por otro lado teníamos el otro ordenamiento, el otro institución política en ese momento que eran las cortes, ¿se acuerdan? Las Las cortes. cortes, Claro, las cortes. Sí, 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 sí. y las cortes, ¿qué hacían? ¿Cuál era la función esencial?
específicamente era ser un órgano moderador o controlar al rey. ¿Se acuerdan que acá estaban representados los tres brazos? Por un lado la nobleza, o sea, la clase alta, el clero, la iglesia, y el pueblo. El pueblo era indispensable que esté en estas cortes, que eran, ¿se acuerdan como yo le hice la comparación con unas audiencias donde se iban los representantes del pueblo para debatir si estaban de acuerdo o no sobre determinadas normativas o determinadas regulaciones que se dictan en ese momento? Fíjense que esto era importante lo del brazo del pueblo porque ahí se veía ya la representación popular, en cierta forma, o la participación popular, y que si no había participación, no estaba el brazo popular, no se llevaba adelante las cortes. Bueno, eso a grandes rasgos de lo que vimos en la clase pasada serán los ordenamientos políticos en estos tres órdenes o en estos tres institutos. Pero hoy más que nada vamos a ver lo que lo que es el ordenamiento legal, ¿sí? Cómo cómo estaba organizado la normativa, qué leyes se aplicaban en ese momento. O sea, no vamos a pensar que existía una constitución como tenemos hoy en día, o que existía un código civil, o un código penal, o un código de trabajo como tenemos hoy en día. Lo más importante es que ustedes vayan viendo cómo se fue también modificando a través del tiempo. Fíjense, en un principio, estos ordenamientos legales se denominaban fueros. Ahora vamos a ver que habían distintos tipos, fuero tipo, fuero frontera. Pero se denominaban fueros porque se ubicaban en el siglo XII y XIII, llamados fueros municipales o territoriales, que se llamaban fueros porque solamente regían en un determinado territorio del imperio, de los imperios. No era que abarcaban todo lo que sería luego el imperio español, sino que se utilizaba un fuero para un territorio, otro fuero para otro territorio, como serían normativas locales, ¿entiendes? Por eso se llamaban fueros municipales o territoriales. O sea, fíjense que para que ustedes vayan haciendo una comparación, que las normativas eran dispersas, no era para todo el territorio en una misma normativa, como tenemos hoy en día, por ejemplo, los códigos de fondo, código civil, penal, rigen para toda la nación, el mismo, de acá al sur, o a Buenos Aires, o a La Quiaca. ¿Mm? O, por ejemplo, la Constitución, lo mismo, estas normas básicas, normas o ordenamientos jurídicos básicos, hoy en día tenemos que rigen para. Espera, porque está queriendo ingresar alguien más. Ahí está. Hola, Nahuel. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola. ¿Todo bien? Bueno, ¿Llegué a tiempo? estábamos hablando un poco de las normas, del ordenamiento legal, cómo estaban organizadas las normas en ese momento en la península, en lo que es el Imperio Español, a fines del siglo XV. Lo que yo le estaba comentando recién a los chicos, que estas normas, que se denominaban fueros, tenían el nombre de fueros municipales o territoriales, tenían ese nombre o esa característica de ser que se aplicaban en un territorio determinado del imperio, no es que se aplicaba la misma normativa en todo el territorio. No es como hoy en día que tenemos un código civil, un código penal que rige para todo nuestro país o la Constitución. ¿Entiendes? Sino que se aplicaba un fuero, cada localidad, cada territorio tenía sus fueros y su aplicación y solamente se aplicaba ahí. Luego era en otro territorio otro fuero, otra normativa distinta. Para que vean que en ese momento era dispersa la normativa, no era una normativa concentrada. Después se fue a través del tiempo buscar unificar esta normativa para que haya en todo el territorio del imperio una sola normativa que rija, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué contenían estas normativas? También contenían algunos privilegios o exenciones que se otorgaban a los habitantes, porque vamos a ver ahora, por ejemplo, que habían lo que se llamaban fueron fronteras, que eran las que se ubicaban en los límites del imperio, por ejemplo, donde se limitaba con otro imperio, como ser el imperio portugués, por ejemplo, pero eran normas especiales porque establecían, por ejemplo, normativas de fomento, normativas no se le cobraba impuestos a aquellos que eran limítrofes con el imperio para que vengan
y sean parte integrante del imperio. Eso justamente para buscar tener más mano de obra, más habitantes. Y ahora vamos a ir viendo cuáles son los tipos de fueros. Existían dos, fuero tipo y fuero frontera. Entonces, estas normas que dijimos en un principio tengan en cuenta que eran dispersas, que eran distintas, que eran disímiles o diferentes en el territorio, en todos los sectores del territorio, contenían, por ejemplo, privilegios o exenciones otorgados a los habitantes, ¿no es cierto? ¿Quién dictaban estas normas? Generalmente la nobleza, o sea, la clase alta, y obviamente quien dictaba era el rey con el Consejo Real. ¿Se acuerdan que en la clase pasada? Quien era el órgano encargado de ayudar en el dictado de estas normativas. También las organizaciones militares o religiosas que existían en ese momento. Fíjense, acá se ve la intervención del rey. El rey, una vez que se promovían estas normas por estas organizaciones militares religiosas, el rey era quien decía si se confirma o no, o se deniega. O a veces el mismo rey era quien otorgaba o establecía estas exenciones que mencionábamos anteriormente. Obviamente, estas fueros que denominamos no eran los únicos, las únicas fuentes normativas, o sea, las únicas normas que existían. También se utilizaba la costumbre como fuente del derecho. No sé si ya vieron Introducción al Derecho. ¿O no Sí, cursaron profe, todavía? estaba mirando. Sí, sí, sí. ¿Vieron y ya no habrán visto las fuentes del derecho cuáles son? ¿No? Sí, más o menos, profe, más o Eh, menos. que iban a encontrar la costumbre, la jurisprudencia. Son todos fuentes o antecedentes a una norma o al dictado de una regulación, una normativa. Fíjense que no es que de un día para el otro una norma se dicta, por ejemplo, no sé, regulando el comercio. No es que un día los legisladores, en este caso el rey, se levantaba y decía, bueno, hoy voy a regular el comercio. No, pasaba muchas veces que era una costumbre, digamos, social en ese momento, una costumbre cultural, de que comerciaban entre dos localidades. Entonces, por consecuencia de esa costumbre que se daba, es que era necesario regular para solucionar los conflictos que se daban, si había, no sé, conflicto entre los comerciantes o demás. Pero como fuente, por ejemplo, teníamos esto, que es la costumbre, o sea, lo que pasa en la cotidiana o en la diaria, ¿no es cierto? Y luego surge la regulación, en este caso los fueros. También otra fuente, aparte de lo de que serían las costumbres y lo que serían los fueros que ya tenían las normativas o la regulación, teníamos lo que eran las decisiones judiciales. Hoy en día lo que se conoce o se considera como la jurisprudencia, que ¿saben lo que es la jurisprudencia o no? Cuando se menciona la jurisprudencia, ¿a qué hacemos mención? Si no lo saben, me dicen y lo practicamos para que, o sea, lo hablamos para que vayamos viendo algunos términos. Son las sentencias, profe. Claro, sentencias, a ver, espérenme, porque parece que está queriendo entrar alguien más. Son las sentencias, la repetición de sentencias, donde ya se va fijando un criterio, donde en un caso similar excepto Mari. Mari, por ahí te voy a pedir capaz que cuando yo estoy compartiendo, activen el micrófono porque no veo, ahí recién ahora estoy viendo el chat porque deshabilité el compartir la pantalla. Pero cuando comparto no veo el chat, es por eso. Pero sí, está bien, está perfecto lo que vos decís, es cuando hablamos de jurisprudencia como fuente del derecho, hacemos mención a esto, a la repetición de sentencia, a la repetición de criterios de un tribunal que establece la misma solución para casos iguales o similares. A ver, aguarden un segundito.
Disculpen, no estoy de vuelta, tuve un inconveniente. Bueno, entonces hablábamos de estas fuentes, vamos a compartir nuevamente, de estas fuentes del derecho, de las normas, que no estaban solamente, o no regían solamente los fueros, sino también regían las costumbres, regían la jurisprudencia, o la repetición de sentencias o decisiones judiciales. Fíjense que cuando hablábamos de fueros, estas normas que estaban dispersas en el territorio, también mencionábamos que existían dos tipos. Por un lado, lo que se llaman los fueros tipos, se denominaron los fueros tipos, eran los que se llamaban así porque se repetían, no eran iguales en distintos territorios. Fíjense que eran porque servían de modelo o eran análogos a otro territorio. Entonces, estos que eran muy iguales o muy parecidos en distintos territorios se llamaban así, fueros tipos. Y los fueros frontera eran los que generalmente se ubicaban en los límites del imperio para ofrecer o establecer exenciones o conceder privilegios a aquellos pobladores, pero de otro imperio, para que puedan venir y establecer o afincarse en el territorio propio, ¿cierto? Fíjense, acá, en un principio que fuimos diciendo, es que estos fueron dispersos, en cada localidad tenía su normativa, su ley, sus reglamentaciones. A través ya del siglo XIII, a través de lo que fue la inserción del derecho romano, el derecho romanista, nosotros tenemos en nuestra normativa es de concepción romanista, o sea, viene de lo que es el Imperio Romano, se establece lo que se llama la uniformidad legislativa. ¿Qué significa eso? Buscar recopilar o establecer en un texto legal o juntar las normas para que no exista diversas multiplicidad de normas. O que exista en una sola compilación, en un solo documento, una regulación para todo el territorio. Obviamente que nosotros, por ejemplo, tenemos leyes de procedimiento que sí son, como por ejemplo los códigos procesales, sí son regulados por cada territorio, en nuestro caso cada provincia, pero lo que es de fondo, lo que establece, bueno, cómo se rige un contrato, cuál es la pena si uno mata, si uno lleva adelante un hurto, si uno lleva adelante un delito, esas no, o cómo se regula el trabajo en su normativa básica, todas esas normas básicas o generales, fíjense, nosotros tenemos ese sistema donde se adapta en un solo texto legal que va a regir para todo el territorio de la nación, no para solamente el Chaco, o solamente para Corrientes, o solamente para otras provincias, no para todo el territorio. Son los códigos civiles, comerciales. Si ustedes después ven algún código civil o algún código, ya habrán estado trabajando capaz con el código en privado, habrán visto Claro, que, sí. vieron que se establecen como títulos, capítulos, se organiza de esa forma los códigos. Bueno, eso es lo que se denomina el método romanista de uniformidad o unificación legislativa, donde se busca compilar todo. Ustedes van a ver que en el Código Civil van a encontrar cómo se regula un contrato, desde cómo se regula las obligaciones, cómo se regula, bueno, los distintos contratos, cómo se regulan bueno, la cuestión de la vida, cuál es la concepción, desde cuándo sale la concepción. O sea, el ámbito de la persona van a encontrar de diversos aspectos regulados. Entonces, fíjense cómo se busca unificar en un texto. Eso, hablamos de unificar, de juntar estas normas, fue también lo que se dio en ese momento en la península luego de estos fueros. En un principio decíamos que eran totalmente dispersos y disímiles o distintos de uno o de otro. Ahora, a través de la inserción del derecho romano, el derecho romanista, en el siglo XIII se buscó juntar. Entonces, fíjense que ahí fue cuando empezó con el reinado de Alfonso X, el buscar organizar estos distintos fueros o estas normativas que estaban dispersas. Y ahí lo que él propuso, lo que él estableció era ordenar estas normas dispersas de estos fueros en libros, títulos y leyes, o sea, de más grande a más pequeño, más preciso, digamos. Fíjense, y así se fue sustituyendo, se fue aglomerando en un texto todos los fueros de todas las localidades, para que haya en un solo texto, se rija en todo el territorio, ¿no es cierto? También en ese reinado de Alfonso X se dictó lo que se denominó las partidas, donde establecía que, como doctrina, que el rey también podía dictar leyes. Tenía la facultad exclusiva.
y que en ese caso también iba a tener orden de prioridad en ese ordenamiento. Fíjense, acá ya en el ordenamiento Alcalá se llama así porque fue donde se estableció todas las autoridades, el rey, las cortes, eh, los consejeros reales, para establecer, bueno, si vamos a juntar toda la normativa, ¿cuál va a ser el orden que va a tener? Porque van a haber órdenes o normas más generales, normas más particulares. Entonces hay que establecer un orden. Bueno, acá en este ordenamiento Alcalá, se llama así porque se dio en Alcalá de Henares, fue en 1348, fue donde dijeron, bueno, este va a ser el ordenamiento, ¿cuál va a ser la norma que se va a aplicar primero? En caso que esta norma no tenga la solución para este conflicto, bueno, se va a aplicar su siguiente, la otra normativa y así. Entonces se va a establecer como una pirámide, un orden de aplicación, ¿se entiende? Perfecto, profe. Fíjense entonces que acá va a establecer cuál es el orden de prelación o cuál es el orden para aplicar, para utilizar, qué norma. Si nosotros tenemos un conflicto en un contrato, bueno, ¿qué norma aplicamos? Primero esta. Si no, esa norma no establece la solución a nuestro conflicto, bueno, se aplica subsidiariamente la otra y así. Ese orden es lo que va a establecer este ordenamiento Alcalá. Entonces, ¿cuál iba a ser el orden que iban a establecer? Primero, se iban a aplicar las leyes sancionadas en esa misma reunión, las leyes que se sancionen ahí en ese momento de Alcalá. Entonces, iban a estar como primer medida. Segunda medida, los fueros que estaban antes dispersos, que ahora se juntaron todo en un texto legal, bueno, se iban a aplicar eso. Subsidiariamente las partidas, que éramos lo que mencionábamos recién, las leyes dictadas por el rey. Y por último, en caso de que ninguna de todas esas normas regule un conflicto, regule una situación en particular, iba a quedar a interpretación del rey. Fíjense, todo este orden que estamos mencionando de cómo van a aplicarse las normativas va a subsistir hasta el 1505, año donde se van a dictar las leyes de Toro. Las leyes de Toro lo que van a hacer es dictarse nuevas leyes, pero no va a eliminar lo anterior. Todo esto que fuimos mencionando, las partidas, los fueros y demás, no lo elimina, sino que viene y lo complementa o lo agrega. Y ahora va a ser la ley de Toro la que va a estar en primer orden del ordenamiento, de la aplicación. Fíjense, las leyes de Toro tuvieron mucha importancia porque fueron las que se aplicó hasta 1871 en nuestro país, o sea, hasta el dictado del Código Civil. Si bien eran leyes que se dictaron en Europa, o sea, en la península, pero como nosotros al ser una colonia, un señorío, vamos a ver después las distintas posturas del Imperio Español, cuando éramos parte de la colonia española, se aplicó esas normativas acá en el territorio indiano. Estas leyes de Toro hasta 1871, que se dictó el Código Civil. Más que nada vamos a ver que esta ley de Toro lo que establecieran todas las normas del derecho civil, por eso se aplicó, y como por ejemplo en los contratos, bueno, cómo se hereda, las demás cuestiones. Fíjense, esta obra iba a estar compuesta por 83 leyes, o sea, distintas leyes recopiladas, lo mismo que mencionamos que fue, digamos, consecuencia del avance del sistema romanista. Fíjense, y esencialmente lo que iba a regular eran las sucesiones, o sea, si una persona tenía bienes, fallecía, bueno, a quién le correspondía, en qué porcentaje, cómo, era esto lo que hoy en día está en el Código Civil. Ustedes van a ver más adelante en la carrera cuando vean sucesiones. Fíjense, va a establecer lo que se denomina el mayorazgo. Hoy en día nosotros es la herencia o digamos, lo que se denomina como herencia, que el mayorazgo iba a ser por línea masculina, o sea, en este sentido, quien iba a heredar los bienes iba a ser el hijo masculino, exactamente, el hijo varón. Esto va a venir heredado ¿de dónde? ¿Qué les parece? ¿De dónde era así también? Bueno, pero hablábamos de la sucesión, por ejemplo, del poder. Cuando vimos en el ordenamiento político, ¿se acuerdan o no? Cuando hablamos del rey, ¿quién iba a suceder el rey? Era el hijo varón, salvo en casos que no tenga hijo varón, ahí recién solamente correspondía a la hija mujer. Esto también se tomó en este sistema, en las leyes de Toro, y fíjense quién va a heredar, en ese sentido iban a ser en línea masculina.
en ese momento. Y que se va a ocupar también estas leyes de toro de lo que va a ser como... Sería, profe, que femenina no podía entonces. Sería. Sí podría en el caso en el que no tengan hijos varones. Ahí O sea, está. se establece una prioridad. Claro. ¿Mm? Se establece una prioridad. Estamos hablando de 1500, o sea, esto obviamente hoy Claro. está totalmente modificado, Exactamente. pero para que vayamos viendo qué cuestiones regulaban en ese momento, porque eran las primeras normativas o leyes que regían la vida de la sociedad. También se ocupaba del matrimonio, o sea, el matrimonio en ese sentido iba a ser un matrimonio que en un principio va a ser regulado por la iglesia, porque no existía el matrimonio civil todavía. Bueno, de la capacidad jurídica de la mujer casada, o sea, que en ese momento se consideraba que la mujer recién tenía capacidad jurídica para contratar, para comprar, para vender, una vez que estaba inmersa dentro del matrimonio, una vez que se casaba, antes no. Bueno, de las obligaciones, cuando prescribían las obligaciones, si era una obligación de dar, de hacer, de la posesión, de la propiedad. Bueno, todo lo que ustedes van a ver en toda la rama de derecho civil, van a ver en derechos reales, derechos de sucesiones, bueno, derecho penal también cuestiones, eran tratadas en estas leyes de toro, que eran las que se aplicaban, estas 83 leyes, aquí en el territorio indiano hasta la sanción del Código Civil. Sí. Y luego del Código Civil. Bueno, fíjese, el derecho penal también regulaba cuestiones del adulterio o el falso testimonio. Y acá está cómo estaban organizadas estas normas. Dijimos que eran 83 leyes y estaban divididas en base a la temática. Fíjese, la primera normativa iba a ser establecer el orden de prelación. De esas 83 leyes que mencionamos recién, cuál se iba a aplicar primero en caso de que no contenga la resolución, cuál se aplica segundo y así sucesivamente. La segunda ley lo que iba a establecer es que iba a mandar a todos los jueces a estudiar este ordenamiento. ¿A qué jueces? Justamente a los jueces de la península, o sea, los que estaban en la península ibérica, en lo que era el Imperio Español, y los jueces que iban a enviar aquí en el territorio indiano, porque iban a enviar a quien también haga cumplir estas normas. Luego, del 3 al 46, lo que iba a hacer es establecer todo lo que es derecho sucesorio, lo que hablamos hoy recién, de quién iba a heredar. Bueno, en ese momento existía la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, o sea, el hijo que era del matrimonio y el hijo que se dio con otra persona que no era del matrimonio. Eso hoy en día no existe, pero en ese momento todavía se regulaba así. Bueno, del 47 al 62, ya del matrimonio, haciendo, digamos, también se consideraban los matrimonios clandestinos, qué pasaba, si eran válidos, si no eran válidos. Del 63 al 67 respecto a la norma de derecho procesal, o sea, cómo se iban a aplicar esas normas, esas sanciones, cómo se iban los jueces cómo las iban a aplicar. Bueno, después sobre las clases de contrato, ya hasta el 73, y las últimas sobre el derecho penal. Toda esa recopilación de leyes que fuimos mencionando regió en nuestro territorio, por ejemplo, hasta la sanción del Código Civil en el 1800. Pero, como estamos analizando las normativas en la península ibérica, también tuvo relación con nosotros porque éramos dependientes de la corona, pero como estamos hablando de la organización de las normas allá en el Imperio Español, allá también se fueron agregando nuevas leyes y a medida que se iban agregando nuevas leyes, lo que se provocaba era actualizar o complementar lo anterior. No se eliminaba, por más que se dicten nuevas leyes, lo anterior, sino que se actualizaba, se complementaba. Entonces se utilizaban las normas nuevas y en caso de que no haya una solución al conflicto, que no esté regulada esa situación, se aplicaba lo que ya era preexistente o lo que estaba anteriormente establecido. Fíjense, en 1567 se va a dictar por Felipe II la nueva recopilación, que van a ser nuevas leyes, nuevas, digamos, normativas, que van a estar ordenadas en 212 títulos y 9 libros, y se va a aplicar hasta 1805. En 1805, ahí se va a dictar lo que se va a llamar la novísima recopilación. O sea, esto, para que ustedes entiendan, la nueva y la novísima recopilación son leyes que se dictaron en un momento y que se agregaron a lo anterior, al ordenamiento Alcalá, a lo que fuimos mencionando en las leyes de toros. Entonces existía todo en conjunto. Fíjense, la novísima recopilación se dictó en 1805,
también se incorporó estas nuevas y no derogó el sistema de prelación vigente. Eso es lo más importante que entiendan, que en un principio dijimos que todas las normativas eran de qué carácter, estaban unificadas o dispersas. ¿Qué les parece? Hola, ¿me escuchan o no? Hola, profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Sí? Disculpe. En un principio las normas estaban dispersas o eran unificadas en el inicio. Unificada. En el inicio estaban dispersas, ¿recuerdan los fueros? Dispensa. Ah, por el Claro, tema de los fueros. claro. Después se fue buscando la unificación con esto de el ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro, la nueva y la novísima recopilación. Entonces se fue buscando unificar. Entonces cada norma que se dictaba se incorporaba a lo unificado. ¿Mm? Bueno, fíjense, y bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que era el derecho canónico. El derecho canónico hace mención a lo que es el derecho de la Iglesia. Recuérdense que en ese momento tenía mucha importancia y relevancia la Iglesia como institución. Bueno, acá para que vean que el canon, por eso se llama canónico, canon significa el conjunto de reglas o de normas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de derecho canónico, es el conjunto de reglas o normas jurídicas que van a regir la vida o el gobierno de la iglesia. O sea, la iglesia, cómo va a funcionar con los súbditos, cuáles van a ser las condiciones o cuáles van a ser las pautas que van a tener que regir o seguir, digamos, los fieles. Acá donde se va a establecer, por ejemplo, determinada normativa como los pecados capitales y demás cuestiones. Fíjense que este derecho canónico, o sea, estas normas, van a influir en muchas cuestiones de la vida de la sociedad en ese momento. Como lo que mencionábamos anteriormente, el matrimonio era regido por la iglesia, no existían los casamientos civiles como hoy en día, que te casa un juez civil, un juez de paz. En ese momento solamente se casaba, se formalizaba el matrimonio a través de la iglesia como institución. Entonces, esas cuestiones eran reguladas por la iglesia. Fíjense cómo concebir o estructurar instituciones como el matrimonio, la familia, el parentesco, cuándo se consideraba ser un hijo legítimo y ilegítimo, eso también era regulado por la iglesia. Y acá está un poco mencionado cuáles eran las fuentes. Las fuentes, o sea, era de dónde sacaban la iglesia, qué normas aplicaba y qué normas no aplicaban, ¿cierto? Como fuentes vamos a encontrar 5 fuentes. Por un lado, las doctrinas de los padres de la iglesia, que eran los pastores o escritores eclesiásticos en ese momento. Como segundo, los libros penitenciales, que los libros penitenciales son los breves manuales casuísticos. O sea, esto era lo que se establecía. Si vos cometías, es como cuando vos se van hoy en día a confesar, que le dicen, bueno, rece una Ave María, o rece, bueno, era este sistema donde se aplicaba o se determinaba una penitencia, depende de cada pecado que cometa la persona, dependiendo del tipo de pecado, ¿cierto? Según el pecado que hizo, supuestamente. Exactamente, exactamente. Como tercer fuente, obviamente la Biblia en cuanto a su Antiguo y Nuevo Testamento. Como cuarta fuente, las normas de la tradición, o sea, lo que se iba dando a través de los escritos de los papas, fíjense, la tradición o los escritos de los santos padres de la iglesia, a través de los manuscritos que iban realizando los mismos papas. Quinto, los decretales de los papas, que eran las cartas que se enviaban en comunicación o consideraban entre ellos, entre las distintas diócesis y entre las distintas iglesias. Pues teníamos como sede central lo que era la sede en Roma, y luego teníamos distintas diócesis. Entonces, todas esas comunicaciones también se utilizaban para ver cómo se dice en un lugar se estableció determinada regla o determinada normativa, bueno, a ver si se podría aplicar en otro territorio. Por último, lo que se denominó los cánones de los concilios, que eran las reuniones, acuerdos o concilios donde se reunían estos papas para debatir determinadas cuestiones, donde se buscaba solucionar si no existía una solución para esa cuestión, o para un determinado pecado, a ver qué sanción se le aplicaba. Bueno, entonces, esas reuniones de concilio eran, digamos, esos lugares donde se reunían estos papas y debatían esas cuestiones, cuál era la sanción o las normas a aplicarse. Eh,
Fíjense acá, le pongo que estas normas o estas fuentes que mencionamos, que fueron después las normas de la Iglesia, en ese momento tuvieron mucha importancia en la colonización, o sea, cuando descubrieron América, porque era todo lo que iba a regir lo social, lo económico, lo político, iba a regir luego desde descubierto cuál iba a ser la condición jurídica, o cómo se iba a establecer el casamiento, si iba a tener influencia también si iba a ser considerado el indio como persona o no. Y vamos a ver que van a haber distintas corrientes. Una que decían que sí eran personas, otro que los indios que decían que los indios no eran personas, que eran una mera cosa, que no tenían derecho ni a comprar, ni a vender, ni a poseer bienes. Bueno, entonces en todas esas caracterizaciones la iglesia en ese momento tuvo mucha importancia. Y ahora vamos a ver también por qué, porque en sí, cuál fue el rol de la iglesia en la conquista. Bueno, en ese sentido, encontramos lo que es el Real Patronato indiano. ¿Mm? Fíjense, siempre cuando vamos viendo, vayan ubicándose en el programa. A ver, voy a tratar de abrir el programa. Bueno, acá, fíjense que ya vimos un poco lo que es el punto 3 del programa, España fin del siglo XV, ordenamiento legal, los fueros que fuimos mencionando, las clases, fuero tipo, fuero frontera, el fuero real, la recepción del derecho romano, las partidas y el ordenamiento de Alcalá. Todo eso fuimos viendo en lo que es el ordenamiento político. Luego viene el punto que es el punto 4 del derecho castellano, o sea, la posición de los teólogos y juristas. Ese punto 4 de lo que es la posición de los teólogos y juristas, vamos a ver la clase que viene, yo le voy a mandar un documento para que ustedes vayan viendo, es esa postura de estas dos corrientes. Una corriente que decía que los indios, cuando se descubrió América, que decía que los indios eran personas o que se podían considerar como personas. Y la otra postura que establecía que habría que obligarlos a convertirse al cristianismo, por más que ellos tengan su religión, que no eran cosas que si se hicieran rebeldes o no aceptaban convertirse había que matarlos, que hasta le hacían una comparación con los animales, que tenían los mismos derechos que un animal, o sea, no tenía directamente derecho ni a adquirir bienes, ni a comprar cosas, ni tampoco a gozar de las cosas que ejerza por su trabajo. Entonces, esa cuestión de comparación entre estas dos corrientes, entre los teólogos y los juristas, les voy a mandar ahora después en el grupo para que vayan viendo y hagamos un análisis de la clase que viene. Y ahora ya entramos en lo que es el punto 5 de la unidad 1, que es lo que fuimos mencionando, el derecho canónico. ¿Cuál era el derecho? ¿Qué es el derecho canónico? Es la norma, conjunto de normas que rige a la iglesia con sus fieles. Vimos lo que son las 5 fuentes, y la característica de la importancia que estuvimos mencionando respecto a la colonización de América, o sea, cuando se llevó adelante la colonización. También como última parte del punto 5 de la unidad 1 entra lo que es el Real Patronato. El Real Patronato indiano se denominó así porque hace mención a las Indias. Indias era el territorio de América que se descubrió por los colonizadores, lo que hoy en día América, ¿no es cierto? Claro. Eh, este Real Patronato era, esto me interesa que lo tengan claro porque es importante, porque puede ser le pueden preguntar en el examen también. Fíjense que es el conjunto de facultades que ejercía el rey en lo que son las cuestiones del régimen y disciplina de la iglesia en India. ¿Por qué es esto? Porque a ustedes, a ver, para que hablemos un poco así, porque si no, yo doy un monólogo. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo fue la conquista? Es porque de un día para el otro se levantaron los reyes y dijeron, bueno, vamos a conquistar, o de quién necesitó los reyes, o el rey, de quién necesitó. Sin miedo a opinar, ¿eh? Me interesa que opinen y lo vamos hablando. Sería gracias a Colón, profe, sería. Claro, Colón fue quien, digamos, llevó adelante esa conquista, pero ¿quién brindó de cierta forma, por un lado, la parte económica para que se puedan hacer las expediciones? Y por otro lado, lo que se habla de legitimidad, o sea, ¿quién avaló que se conquiste un territorio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tuvo alguna influencia la iglesia?
¿Los reyes católicos, profe? Claro, los reyes católicos eran quienes, de cierta forma, eran los que proponían llevar adelante la conquista. Pero ¿quién fue, de cierta forma, el que avaló o el que dijo, bueno, está bien, corresponde que lleven adelante la conquista o no? ¿Qué les parece? Si hablamos de reyes católicos que pertenecían a una religión, pertenecían al catolicismo, ¿quién era? ¿Qué les parece? ¿Los reyes? Sí, exacto. Los reyes eran quienes proponían. ¿Y quienes aceptó en ese momento? ¿Quién estableció la legitimidad o estableció que era correcto que lleven adelante esta conquista? Era el Papa. Claro. ¿Por qué el Papa? ¿Por qué el Papa? Padre, ¿Por qué? claro. Claro, ¿por qué el Papa? La Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué el Papa? Porque en ese momento, recuérdense, capaz si vieron, no sé si habrán visto filosofía todavía o no, en ese momento existían dos órdenes de poderes. Por un lado, lo que se denomina el orden poder terrenal, o sea, quien era el dueño y señor del territorio, que era el rey en su reinado, pero existía un orden de poder supremo por sobre los reyes, que era el poder de la iglesia, el poder del papa como jefe supremo de la iglesia. Por eso era que, fíjense, cuando hablamos de reyes católicos era porque todos pertenecían a una misma religión. Esa religión, de cierta forma, determinaba o tiraba los lineamientos para estos reyes. Por eso, más que nada, estos reyes católicos, como recién mencionaban, era quienes proponían la conquista y quien avaló, quien estableció esto, de poder, digamos, viabilizar o de poder aceptar que se lleve adelante la conquista, era la iglesia mediante el Papa. Ahora vamos a ver distintas bulas, que son los El Papa documentos. dio la orden para que se conquista, ¿cómo Dio el sería? permiso, dio el permiso. Dio el permiso, sí. Exactamente. Porque vamos a ver que esta conquista de América tuvo la caracterización, o sea, la finalidad de que, ¿cuál fue la finalidad? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver, hubieron muchas finalidades, económica, política y demás, pero la finalidad suprema, ¿cuál fue? ¿Qué les parece? O la más importante. ¿La conquista, profe? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la finalidad de conquistar? ¿Con qué fin o por qué conquistaron? Aparte de lo económico, de lo político que le convenía a los imperios, al imperio español. ¿Qué les parece? Em, Si hablamos de la iglesia, recién mencionamos del Papa y de la iglesia como institución. ¿Qué les parece? por intereses, ¿no? Digamos, o sea, de lo que puede llegar a ser la tierra y esas cosas, ¿no? Sí, también, pero esos eran otros fines, pero hay un fin o un interés supremo o más importante todavía que lo económico de los reyes, que fue justamente lo que usó la iglesia para habilitar a que se lleven adelante las conquistas, que fue la idea de propagar el cristianismo, que crezca la religión en estos territorios donde no existían. En estos territorios, como fuimos viendo anteriormente, cada imperio precolombino tenía su religión, los incas, los mayas, los aztecas. En Claro. cambio ahora, con este aval del Papa y de la Iglesia, lo que se buscó por parte de la Iglesia era que se propague la religión cristiana en este territorio. Por eso hoy en día tenemos la religión cristiana en nuestro territorio. ¿Se entiende? Sí, 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 se O entiende. sea, ahora vamos a ver igual esto de la conquista, cuáles fueron los fines, cuáles fueron los intereses y demás. Y lo que me interesa que tengan en claro bien una cuestión, que la conquista fue llevada adelante, la conquista de América fue llevada adelante por un acuerdo entre dos fuerzas. Por un lado, la fuerza terrenal de los reyes, quienes buscaban determinados fines, como ser propagar el imperio, buscar mayores beneficios económicos, propagar cuestiones políticas, porque iban a tener que buscar a ver qué autoridades imponía aquí en este territorio que se descubría. Y también, por otro lado, el interés de la iglesia o la participación de la iglesia, quien fue que dio el permiso para que se lleve adelante con la finalidad de propagar el cristianismo, agrandar o establecer Se el expanda por todo el régimen mundo, sería, profe. exactamente, que se expanda en este territorio que se iba a descubrir que no conocían la religión. Por eso después cuando ustedes se les mande el documento este de las dos posturas doctrinarias entre teólogos y juristas, van a ver que algunos establecían, bueno, se les puede establecer imponer el cristianismo o no a los indígenas.
¿Qué pasa si ellos no aceptan el cristianismo? Ah, bueno, unos consideran que había que obligarlos o que se podía llegar hasta matar a aquellos rebeldes, otros establecían que no, que había que, en todo caso, si era un indígena pasivo y que no aceptaba el cristianismo porque tenía su creencia, había que respetarlo. Bueno, eso es Normas, sí. lo, eso es lo que va, sí, sus creencias religiosas, es lo que va a derivar en esta discusión entre teólogos y juristas, que lo vamos a ver la clase que viene. Yo ahora cuando terminemos la clase se los mando para que ustedes vayan viendo. La verdad Pero que mucha bueno, injusticia hicieron con los indios, profe, ¿eh? sí, 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 así es. Encima, gracias a los indios, comemos pescado. Descubrieron muchas cosas los indios. Sí, la cuestión es que como la otra sociedad era una sociedad más avanzada, se cometieron muchos atropellos, así como vos mencionas. Totalmente de acuerdo. Más que nada por el no respeto a sus creencias, no respeto a sus culturas. ¿Mm? Fíjense que vamos a ver que, bueno, la conquista contrajo muchos atropellos hasta desde la imposición de una ideología, de una creencia religiosa, hasta la imposición de, bueno, de considerar que los indígenas, bueno, después terminaron algunos siendo esclavos en cuanto a la consideración del rango social que tenían, donde se hacía, una vez que se conquistó, se estableció una categorización de personas, o sea, estaban la clase, las personas más consideradas en esa sociedad, que eran los españoles que venían a vivir acá, y en el último escalafón se encontraban los indígenas que eran originarios de esas tierras. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con vos. Eh, bueno, retomando esto del Real Patronato, para que entiendan entonces, era el acuerdo, si dijimos que en un principio era un acuerdo que se llevaba adelante entre los reyes y el Papa o la Iglesia para conquistar, esto era el acuerdo, para que ustedes lo entiendan en palabras más simples, que eran, o facultades ejercidas, que eran delegadas de las iglesias al rey. Entonces la iglesia, al darle el permiso que se venga a conquistar, le delegó estas cuestiones al rey para que el rey, porque era quien tenía la cuestión, digamos, económica, que tenía esa posibilidad, la iglesia por sí sola no la podía realizar porque no tenía los medios económicos para llevar adelante una conquista, y la corona tampoco podía hacerlo por sí solo porque tenía o necesitaba el aval del poder religioso. Pero entonces este Real Patronato es el acuerdo o las facultades que va a delegar la iglesia al rey. ¿Respecto a qué? A cómo se iba a establecer la iglesia acá. Si decíamos en un principio que la finalidad esencial era propagar el cristianismo, o que llegue el cristianismo aquí, había que ver, bueno, en dónde se establecían las iglesias, quiénes iban a estar en las iglesias, cómo se iba a llevar adelante la metodología de enseñanza a los indígenas de la religión. Bueno, todas esas cuestiones, muchas de esas cuestiones, la iglesia, como no tenía en ese momento medios para llevar adelante eso acá, delegó la iglesia al rey. Fíjense, acá yo les puse un texto que hace mención a esto que estamos hablando de esta facultad que delegó la iglesia al Papa. Fíjense, el papado sin posibilidad ni de material ni moral para llevar adelante esa empresa hace mención a la conquista, ¿no es cierto? Resolvió delegar en los monarcas que eran los reyes españoles que tenían los medios económicos. Delegaron un cúmulo de facultades para lograr esa finalidad. O sea, quienes se encargaban de construir las iglesias y demás aquí en el territorio en Indias, en América, eran los reyes. ¿Mm? Eran esas facultades que se legó de la iglesia a los monarcas. Fíjense, y acá esta fue la bula en 1508, perdón, la bula Universalis Ecclesiae, fue la que estableció el permiso por parte de la iglesia a las coronas para que vengan a conquistar y de qué forma. Fíjense, fue la que concedió propiamente el patronato, el llamado patronato. Hubieron otras bulas. Estas bulas son los textos o documentos que emitía el Papa, ¿no es cierto? Hubieron otras bulas que también, después ustedes si quieren indagar un poco en la bibliografía, van a encontrar, por ejemplo, existieron otras bulas que determinaron, bueno, en qué territorio se tenían que establecer las iglesias, determinaba también
bueno, diversas cuestiones de la doctrina, o sea, qué se iba a enseñarle a los indígenas, qué no. Todas estas cuestiones estaban establecidas en las bulas. Bueno, fíjense, acá vamos a ver cuáles eran esas facultades o atribuciones que delegó la Iglesia al reino, ¿cierto? O a la corona. Fíjense, obviamente ese ejercicio de ese patronato, real patronato era esta delegación que se hizo, y estaba exclusivamente en la corona. Fíjense, ¿cuáles eran las atribuciones que le correspondían al rey o a la corona por delegación de la iglesia? Fíjense, la institución, fundación y construcción de iglesias, o sea, quien iba a llevar adelante la construcción de las iglesias aquí, de los conventos, de los monasterios y de los hospitales, iba a ser la corona española por encomendación de la iglesia y del papa. También la elección y presentación de personas idóneas para ocupar estos cargos, arzobispos y obispados. O sea, el mismo rey lo que iba a hacer era presentar una terna o de diversos, digamos, postulantes para ocupar, y luego el papa designaba cuál de ellos iba a ser el arzobispo en esa iglesia, cuál iba a ser el obispo en ese convento o en ese monasterio. Pero estas eran todas las atribuciones, y acá hay otras más, que delegó la iglesia al reino, ¿cierto? Para que tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de real patronato, es eso, es el acuerdo o el convenio que se firmó entre el rey y en la iglesia, el papa, que delega al rey diversas facultades. Bueno, esto es lo mismo que veníamos hablando, la demarcación y división de las diócesis, o sea, en la iglesia, en cada territorio iba a haber una iglesia, y hasta qué extensión iba a abarcar esa iglesia, extensión de territorio, no era que en todas las localidades, sino iban a ubicar distintas diócesis o distintos límites. Bueno, iba a regular el rey también la retención o el pase de las bulas. ¿Se acuerdan? Las bulas que mencionamos hoy eran los documentos que se escribían en ese momento mediante carta, no era que no existía otro medio de comunicación, entre los papas que estaban aquí en América con los papas los arzobispos de acá, aquí en América, perdón, con el papa en la Santa Sede en Roma. Y bueno, las cuestiones de percepción de impuestos eclesiásticos, esto era lo que se denomina el diezmo, o lo que se cobraba en ese momento por la religión. La autorización para los concilios, bueno, esto era lo que mencionábamos anteriormente, las reuniones o cónclaves donde llevaban adelante el debate de diversas cuestiones sociales, en ese momento que eran resueltas por la iglesia. La licencia para que puedan viajar los obispos o los arzobispos de aquí de Indias a España, a la península, o a Roma, y de allá puedan venir hacia aquí. Fíjense que ese permiso lo daba el rey. Y la aprobación de lo que serían las normativas establecidas por la misma iglesia en los conventos o en las iglesias o cabildos eclesiásticos. Toda esa normativa también tenía que ser firmada o aprobada por el rey. Todo este cúmulo de facultades, fíjense, que fue lo que fue de cierta forma delegado ¿por quién? Por la iglesia a, a los reyes católicos. ¿Se entendió más o menos ahí algo o no? Perfecto. Sí, profe. Vamos a ver, nos va a dar el tiempo ahora para ver un poco esto que hablábamos hoy de la conquista de América. ¿Cómo se dio esta conquista de América? ¿Cuál fue la característica de esta conquista de América? ¿Qué finalidad tuvo? ¿Cómo se llevó adelante? A ver. ¿Se logra ver ahí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. lo comparto más grande. Fíjense. Bueno, como sabemos, la conquista de América se dio en 1479 a través del descubrimiento de América, y una vez que se descubrió el territorio en América, el rey Alejandro, en ese momento Alejandro VI, lo que pidió fue al Papa una interpretación de qué le correspondía del territorio, porque recuérdense que también estaba, por otro lado, aparte de la corona española, la corona portuguesa de Portugal, que también era una corona cristiana.
de la religión cristiana. Por eso es que pidió una interpretación para ver, bueno, si se descubrió América, qué parte le correspondía a la corona española y qué parte le correspondía a la corona portuguesa. Por eso es que después vamos a ver que se llevó adelante un acuerdo entre Una Estados disputa económica sería, profe. claro, de territorio. Y después se lleva adelante un acuerdo entre Estados Corona, entre España y Portugal, donde se va a fijar una línea entre el límite meridional en América, donde ustedes van a mirar en América, y hay una línea donde se va a estabilizar para la izquierda, lo que es todo territorio de la corona española, y para la derecha, creo que sería todo lo que es por Brasil hoy, que pertenecía a la corona de Portugal. Todo, al ser territorio totalmente descubierto por toda América digamos, estas expediciones, fue eso lo que solicitaron al Papa que, como entidad de la religión suprema, que establezca cuál territorio correspondía y que, obviamente, del aval o de la aceptación para llevar adelante la propagación del cristianismo, que fue lo que mencionamos hoy como finalidad específica de esta conquista, ¿cierto? Bueno, fíjense, acá la pregunta es, bueno, ¿qué alcance y carácter tenía esta conquista? Esto era lo que yo le dije que iba a estar mencionado por la discusión entre los teólogos y los puristas. Unos iban a decir que, bueno, que si bien se buscaba la propagación del cristianismo, no se podía obligarlos porque eran personas. Otros iban a decir que sí, que era una obligación de ellos convertirse al cristianismo, dejar sus religiones paganas o de otro tipo y convertirse, y si no se querían convertir hasta que se podían llegar a ser objeto o de esclavitud o de maltrato o hasta de la muerte. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, porque le voy a mandar un documento aparte donde va a estar detallado cada postura para que vayan viendo. Fíjense, acá encontramos otra bula, otro documento del Papa, donde va a establecer o pedir que mande a personas capacitadas a impartir la fe. O sea, mientras se iba construyendo las iglesias, mientras se iba designando, había que comenzar con este proceso de evangelización. Bueno, acá vamos a encontrar cuáles son los fines de la corona. Los fines, fíjense, hoy ustedes mencionaron de algunos fines, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles eran algunos de los fines que me habían mencionado? Creo que me habían dicho, bueno, la cuestión económica y La, otros la, fines. la religión, Claro, la propagación de la religión como fin supremo. También la- teníamos, las tierras, exactamente, porque al ser tierra descubierta, se ampliaban los límites del imperio, porque iba a ser parte perteneciente del imperio español. sí. ¿Mm? Entonces, todo eso se fue ampliando, se fue como interés de parte de la corona, ¿cierto? Fíjense, bueno, acá tenemos algunos de los fines como propagación del cristianismo, que era una obligación para la corona llevar adelante la enseñanza de la religión, el deseo de aventura y búsqueda por parte del español, porque era lo que mencionaba también respecto a lo que llevaba adelante Cristóbal Colón como expedición o como científico de buscar y establecer, digamos, el descubrimiento de nuevas tierras que hasta ese momento no eran descubiertas. El objetivo económico, ¿por qué? Porque al conquistar América y pertenecer a la corona, todo lo que se lleva adelante se produzca en territorio de Indias, ya sea materia prima, bueno, o cualquier producto, iba a ser también un sustento, un ingreso económico para la corona, porque iba a ser luego enviado a la corona para que sea manufacturado, producido o digamos, industrializado de cierta forma esos productos. Bueno, otro fin también fue la finalidad de una obtención de un rango social. ¿Por qué? Porque aquellos que viajaron, los españoles, y una vez que se conquistó acá, como les dije hoy hace un rato, iban a quedar como una clase social alta en Indias. Entonces, ¿quién iban a ocupar los mejores cargos políticos, los mejores lugares en cuanto a la organización gubernamental aquí en Indias? Iban a ser esos españoles que venían. Obviamente no se los iban a dar a los indígenas, ni a los indios que vivían aquí. Por otro lado, el interés científico, ¿por qué? Porque también se buscó desarrollar todo lo que es la Los indígenas no náutica. tenían derecho, profe. Claro, claro, claro.
Sí, algunos reconocían derechos como personas, pero totalmente impensado es reconocerle un derecho a ser gobernante, ¿se Claro, entiende? Y por otro lado, el interés científico del desarrollo, de desarrollar todo lo que son, bueno, la cuestión de la náutica, el desarrollo de la navegación, que era el único medio de comunicación en ese momento entre América y la península donde está ubicado el Imperio Español. eh, entonces hubo un necesario interés científico en desarrollar, bueno, el avance de los barcos y demás para poder comunicarse cada vez más rápido, ¿no? Bueno, fines políticos, que ya mencionamos también un poco hoy, que ahora el imperio que estaba determinado por un solo territorio se iba a ampliar. Fines fiscales, ¿por qué? Porque se le iban a cobrar determinados ingresos o impuestos a los que vivían en América. Entonces todos esos impuestos o ingresos que se le cobraban iban a ser parte de la corona. Es importante ver también el carácter de la colonización. ¿Cuál era el carácter? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué características tenía? ¿Se llevó de un día para el otro o llevó tiempo hacer, digamos, llevar adelante la conquista? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá llevado tiempo, profe? Claro, es un proceso que se fue llevando, se fue dando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Fíjense que esto se dio, las conquistas se daban, se utilizó como un sistema que se llama el sistema endamero. Endamero significa, es como digamos, conquista o en la intromisión en el territorio, llegaban a un territorio, buscaban afincarse, o sea, establecer las cuestiones básicas, ya sea una iglesia, bueno, una forma de un gobierno local o territorial, una forma de comunicación, digamos, con el Imperio Español, y de ahí, una vez que están afincados como sociedad, como territorio, ir expandiéndose desde ese lugar que ya estaba conquistado. Esa fue la metodología que se utilizó en esta conquista. Por eso es la característica. Que porque se tuvieron que tener acuerdo todo, se tenían que estar de acuerdo sería profe en esa época. sí, 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 más que de acuerdo porque era imposible conquistar todo el territorio de Claro, América, imaginen un continente de un día para el otro. Entonces, era una metodología, una forma que se utilizó de ir conquistando un territorio y ahí expandiéndose. Una vez que se expandía, bueno, se conquistaba otro territorio y ahí se iba expandiendo. Y era así. Por eso también que llevó su tiempo, su larga duración. tiempo, claro. Claro. Fíjense que esa metodología, si ustedes ven nuestra ciudad de Resistencia, en la mayoría de las ciudades se ven y se establece ese sistema. El sistema se llama andamero, en donde existe un centro de la ciudad, el centro, el punto básico, el eje de la ciudad, que en nuestro caso es la Plaza Central, 25 de mayo, y de ahí se va expandiendo la ciudad. ¿Entiende? Sí, Es el exacto, sistema que se utiliza. Si nosotros vemos en la historia de nuestra sociedad, de nuestra provincia, vamos a ver que se fijan las ciudades en un centro y de ahí se van expandiendo. Es así como, por ejemplo, nosotros tenemos, y que en ese centro van a estar la representación de todos los poderes. Fíjense, tenemos la iglesia, enfrente de la iglesia tenemos la catedral, o sea, en representación del poder eclesiástico de la iglesia. Tenemos enfrente la casa de gobierno, en representación al poder político, al poder gubernamental, al poder de representación en aquel momento del rey. Tenemos enfrente el banco, en representación al poder económico a las cuestiones centrales de una sociedad. Tenemos enfrente el correo en relación a eh, digamos, en representación a lo que sería la comunicación. Todas las cuestiones centrales siempre van a estar ubicadas en un centro, generalmente por este sistema de andamento. Es ese sistema que ustedes vayan viendo que también tuvo su replicación o se repitió en nuestro territorio, ¿no es cierto? De ahí se fue expandiendo, por eso cada vez se va expandiendo más los territorios, pero siempre centrándose primero en un territorio y luego expandiéndose. Esa es la metodología que se utilizó en ese momento por la colonización. Buscar afincarse, a centrarse en un territorio y ahí lograr ir expandirse en base a ya lo conquistado, ¿no es cierto? claro. Bueno, fíjense, acá estas son las posturas que mencionábamos hoy,
que podía llevar adelante el que conquistaba frente al indígena. ¿Qué hacía? Acá tenemos diversas posturas, podía utilizarlo como medio de propagación, o sea, una vez que lo convertía al cristianismo, utilizarlo también para que el mismo que se convirtió lo propague el cristianismo, como instrumento de explotación económica. Esto es lo que mencionábamos hoy, en un momento que algunos decían que se tenía que tomar como esclavos si no querían convertirse. Otros mencionaban la exterminación del indígena belicoso. Belicoso significa que era reacio, que no quería aceptar la religión, que había que matarlo directamente. O otra postura era la cuestión de si, bueno, si era, no quería convertirse y era pacífico este indígena, había que darle una indiferencia, o sea, respetarlo en sus creencias y no obligarlo a imponerle por la fuerza. Esto ustedes bueno, van a profundizar en estas dos posturas entre teólogos y juristas que les voy a mandar. Y bueno, como caracterización de la colonización, fíjese lo que le mencioné acá, que les había mencionado, este sistema del modelo endamero, donde se establecía una plaza mayor o el centro de la ciudad, donde estaba el poder civil y eclesiástico en ese momento, poder civil que era donde se gobernaba, en nuestro caso es la casa de gobierno, y el eclesiástico la iglesia o la catedral, y de ahí, una vez que estaba afincado como sociedad, ir expandiéndose en el territorio. Bueno, fíjense, otra característica que tuvo también la colonización fue que tuvo mucha participación popular por parte de los españoles, porque quien venía en esas expediciones a conquistar, quien venía a llevar adelante, digamos, la propagación del cristianismo, y quien venía a cubrir los cargos que se iban a crear acá, políticos, cargos, digamos, gubernamentales, era la clase media. Fíjense, esa clase media que venía buscando salir de ser clase media de la península española, la península ibérica o del imperio español, para venir a ser clase alta o clase gobernante en Indias, en América. Fíjense acá, la aristocracia se va a sentir atraída para cubrir los más altos cargos en el gobierno, porque los que mencionábamos hoy, no se lo iban a dar esos cargos ni esas funciones a los indígenas. Y la conquista, esto también es otra característica, que no fue costeada, o sea, no fue costeada con recursos de la corona. Generalmente fue pagada por ¿quién? Por capitales privados. O sea, esta clase media o aristocrática que buscaba venir para ser, digamos, clase gobernante, clase alta, bueno, era quien fondeaba o pagaba los gastos de las expediciones, de mandar personal, de crear los barcos, de, bueno, todo lo que conllevaba las expediciones de la conquista. Y acá esto es también otra discusión que se dio respecto de qué características o cómo se consideraban las Indias o el territorio que se descubría. ¿Cómo se consideraba? Si eran colonias, si no eran colonias, si eran señoríos, si era parte integrante de la corona, lo que se descubría, o si estaban en un plano de inferioridad. Fíjese, acá hay dos posturas también respecto a la condición jurídica. Una que decía si eran simples colonias o parte integrante, y otra que decían que una decían que eran simples colonias y otra que decían que eran parte integrante de la monarquía. O sea, que estaban en un pie de igualdad que los españoles. Fíjense, Ricardo Levene, que es uno de los autores que están en la bibliografía, establece que las Indias no eran colonias, sino provincias, reinos, señoríos o repúblicas. ¿Qué significa esto? Él decía que estaban en un pie de igualdad. Lo que se descubría, o los indígenas que estaban aquí en India o en América, estaban en un pie de igualdad que los españoles que estaban en el Imperio Español. Esto decía Ricardo Levene. Después vamos a tener otra postura que dice que no era así, porque en la realidad, como mencionábamos, a los indígenas no se les otorgaba los cargos más altos, se los trataba, se los llevaba a la esclavitud, entonces no estaban en un pie de igualdad. Ricardo Levene dice que, de cierta forma, las Indias, o sea, el territorio que se descubrió, se incorporó a la corona de Castilla. Estos son los fundamentos porque él dice que sí son parte integrante de la monarquía. Que las Indias se incorporaron a la corona, que las Indias gozaban de autonomía, porque vamos a ver que se iban a elegir sus gobernantes acá en
en el territorio de América, se iban a elegir sus gobernantes, pero siempre iban a estar designados por España, por la corona, ¿no es cierto? Fíjense, solo dependían del rey, pero que tenían órganos independientes acá, que igual que en España. Decía que existía una igualdad jurídica entre los indígenas y los españoles, cuestión que para otra gran parte no era así, que, bueno, que también en los textos no se utilizaba la palabra colonia, sino que se utilizaba ni conquista, sino que se utilizaba la palabra pacificación y población, cuestión que por ahí en los textos era muy alegre, pero en la realidad era otra cuestión. Bueno, que también la Junta Central de Sevilla, en ese momento un órgano que estaba gobernando en la península, estableció que los dominios, o sea, la conquista o las colonias que estaban en América, que pertenecían a España, eran parte integrante. Esto siempre son declaraciones, pero fíjense que en otra gran parte de la doctrina establece que no fue así. Y también nuestra Academia Nacional de Historia, que estableció que en el 1948 que tenemos un segundito, me están llamando, voy a bloquear. En 1948 que estableció que no se cambie esa denominación de conquista por o colonización por lo que se denominaría periodo hispánico. Por eso si ustedes van a ver el programa, esta parte se llama periodo hispánico, no de conquista ni de dominación. Esto era lo que establecía Lesbengue, pero hay otra corriente que establece diversas observaciones y decía que no era así, que no era que existía una igualdad entre los españoles y los indígenas, ni que era igual vivir o ser dependiente de la colonia indígena que ser dependiente de la corona. Fíjense. Esta otra postura dice que, por ejemplo, las Indias, o sea, el territorio aquí de América, no intervenía en las elecciones en España. Cuestiones que sí, a viceversa sí, porque los españoles designaban los gobernantes aquí en Indias. Fíjense que acá se creó un Consejo de Indias, que era el órgano que regía acá, que no estaba en igualdad. ¿Por qué? Por esto, por el tema del nombramiento que mencionábamos, que de allá directamente de la corona española se designaba directamente los gobernantes. Fíjense que existía un órgano superior de gobierno indiano, que era que lo regulaba a este órgano que estaba aquí en América, que tampoco existió una igualdad entre españoles, europeos y indígenas, porque quienes ocupaban acá para ser funcionarios eran los españoles, no los indígenas. Bueno, y que la economía estaba regulada también en base a los intereses españoles, porque esto es lo que mencionábamos en un principio de los fines, que todo lo que era la materia prima y demás que se producía se enviaba a España o a la península para que sea distribuida allá o vendida allá, y también todos los tributos que se cobraban impuestos aquí también eran enviados allá. Entonces no existía, de cierta forma, una igualdad porque eso que se enviaba por ahí no se distribuía nuevamente acá. Bueno, y con eso más o menos terminaríamos lo que es la unidad 2.1. Fíjense que con esto vemos un poco cuáles eran las características de la corona, de la colonización. Me interesa que vean esto de esta unión, este acuerdo entre la iglesia, lo que es la corona de los reyes, y cómo se fue llevando adelante, cuáles eran los fines, como fin primordial la propagación del cristianismo. En base a eso también se basó todas las facultades que delegó la iglesia a la corona española. Y bueno, la caracterización, como mencionábamos, el sistema andamero, y bueno, esto es todo lo que entraría. Bueno, nos faltaría ahora ver lo que son los teólogos y puristas, que vamos a dejar para la clase que viene, porque si no nos va a dar el tiempo, que yo les voy a enviar un documento para que ustedes vayan bien para el miércoles que viene. Y con eso completaríamos ya todo lo que es la unidad 1 y unidad 2.1, que es la primera parte que le entra en el parcial. Luego ya vamos a saltar a la unidad 5, que es la semana de mayo, que es el próximo tema que les toca. Bueno, ¿alguna duda, algo respecto a esto que les haya quedado?
cualquier cosa igual el video va a quedar grabado y se lo subo al grupo. No, profe, de mi parte está bien. Bueno. Bueno, les voy a mandar también el tema de esta postura entre teólogos y juristas. Por ahí estaría bueno que lo lean a ese texto, entonces ya la clase que viene vamos debatiendo. Ustedes algo que nos vayan preguntando, nos vayan entendiendo, que quieran que vayamos despejando las dudas, lo vamos haciendo en la clase. Buenísimo, Bueno, profe. dejamos por acá y la clase que viene continuamos con esto de teólogos y juristas y si nos da el tiempo avanzamos con la unidad 5. Teólogos y juristas recuerden que es la unidad 1.4 que nos faltó porque ese es un debate entre estas dos posturas y nos va a llevar un poco de tiempo. Así que, Bien. Bueno, profe. bueno, nos Profe. vemos en la clase que viene. Vamos. Vale, profe, gracias. Nos Chao, vemos. chao, hasta luego. Chao, chao.